Su primer contratiempo importante en el estado de Costa Rica fue que individuos del bando carrillista hicieron estallar una algarada por la tarde del 29 de mayo de 1842 por varios militares adeptos al dictador derrocado. Esta asonada tuvo por única consecuencia el asalto del pequeño resguardo de Heredia, al que desarmaron y disolvieron las fuerzas morazánicas. El 6 de julio, los ingleses, que ya para entonces tenían hegemonía en varios países latinoamericanos, hicieron una manifestación de fuerzas en la costa norte costarricense, con pretexto de pago de indemnización por insultos y prejuicios causados a los súbditos británicos por las autoridades federales 4 años antes. Mientras tanto, el 10 de julio se instaló una Asamblea Nacional Constituyente, eligiendo como jefe provisional del Estado al general Francisco Morazán, tomando posesión el 15 del mismo mes. A esto también se sumó que el 20 de julio de 1842, Morazán, en un largo manifiesto, comunicaba a los costarricenses su intención de rehacer la Unión Centroamericana. El 27 de julio se rindió gracias a la división que operó el cambio de régimen en Costa Rica, bautizándola con el nombre de División Libertadora. A fines de agosto de 1842, Pedro Molina, que acompañaba a Morazán en su estadía en Costa Rica, sufrió una de las experiencias más dramáticas de su vida. Sucedió que su hijo, el teniente Manuel Ángel Molina, estaba comprometido con Josefa Elizondo, a quien conoció en Guanacaste. Antes de la boda, la chica decidió romper el compromiso y escapó con Enrique Rivas, uno de los jefes más esforzados y distinguidos de los ejércitos de Morazán. Molina, hijo, exasperado, decidió proclamarse comandante general en Guanacaste y atacó el cuartel local, provocando la muerte del comandante del puerto de Punta Arenas y también de su rival de amores. El Consejo de Guerra, para este proceso, encontró culpable al reo y lo condenó a sufrir la pena capital. Para el mes de septiembre de 1842, Morazán ya había perdido la mayor parte del apoyo inicial que lo había llevado al poder. Su presencia en Costa Rica había despertado un gran temor en el resto de estados centroamericanos. Guatemala declaró a Costa Rica país enemigo, El Salvador rompió relaciones y Honduras y Nicaragua desconocieron el gobierno de Morazán. Los 4 estados se organizaron en la llamada Confederación de Guatemala, una unión militar contra Costa Rica, en la que acordaron auxiliarse mutuamente y hacer causa común en caso de que se atacara la independencia de todos y cada uno de ellos. Igualmente, el superintendente de Belice, Alexander McDonald, pidió un desembarque con objetivos bélicos en contra de Morazán por parte de los infantes de marina en Omoa y Trujillo, en Honduras, pero este no se llevó a cabo por las autoridades de Londres. Por las referidas circunstancias, la guarnición de la capital fue reforzada con 400 cartagineses, los que fueron acuartelados en el edificio llamado Los Almacenes. Los preparativos para la expedición centroamericana fueron activos, pero no se planeó realizarlos hasta diciembre debido a las condiciones climáticas que acaecieron en aquel momento. Sin embargo, la movilización de tropas nicaragüenses sobre la frontera guanacasteca modificó el plan. El 11 de septiembre de 1842 estalló en Alajuela un movimiento popular contra el gobierno de Morazán. 400 hombres encabezados por el portugués Antonio Pinto Soares atacaron la guardia de Morazán compuesta por 40 salvadoreños, día en que sitiaron el cuartel de San José. Ante estos hechos, Morazán y sus hombres logran repeler los ataques y se replegaron en el cuartel general. Desde allí, le hicieron frente a los insurrectos que ascendían a 1000 hombres. La lucha continuó encarnizada y tenaz. A medida que el conflicto era desfavorable a los sitiados, el capellán José Castro propuso una capitulación a Morazán, garantizándole la vida, pero él se negó. Después de 68 horas de lucha, Morazán y sus colaboradores, sin esperanzas de ser socorridos por Saguet, decidieron romper el sitio. El general José Trinidad Cabañas, con 30 hombres, hizo posible la retirada de Morazán y sus oficiales cercanos, dirigiendo con rumbo hacia Cartago. En Cartago, Morazán y sus cercanos se dirigieron a la casa de Pedro Mayorga, los cuales fueron recibidos por su esposa Anacleta Arnesto, amiga particular del caudillo, que le advirtió que su esposo se había pasado al bando de Pinto 2 días atrás, situación que Morazán pasó por alto, tal vez pensando que Cabañas se encontraba en la retaguardia para su protección. Para entonces, Pedro Mayorga brindó todas las facilidades a los enemigos de Morazán para capturarlo junto a los generales Vicente Villaseñor, Saravia y otros oficiales. En Cartago, Morazán recibió al español Buenaventura Espinach, que venía en representación de los insurrectos,
ofreciéndole garantía para él y su familia, siempre y cuando Cabañas depusiera las armas, a lo cual el caudillo aceptó. Pero para entonces, Cabañas, producto de un engaño por las fuerzas disidentes y el mismo engaño de Espinach, perdió parte de su tropa en la cuesta de Quircot y el puente de Taras, teniendo que escapar para luego permanecer infringiendo resistencia hasta la noche del mismo día en las cercanías de Juan Viñas. Dándose cuenta de lo acontecido, el general Villaseñor quiso suicidarse con un puñal y resultó herido gravemente. Cayó al suelo bañado en sangre, pero sobrevivió. El general Saravia murió luego de sufrir una terrible convulsión, producto de la ingesta de una sustancia venenosa. Posteriormente, una vez capturados los prisioneros, se procedió a engrillarlos, a lo cual Morazán se sometió. En la mañana del 15 de septiembre, Morazán fue visitado por el vicario José Gabriel del Campo, con el cual se confesó, siendo luego trasladados a San José. Luego, Morazán y Villaseñor fueron condenados a muerte por las autoconstituidas nuevas autoridades. La junta que emitió esta barbárica resolución estaba compuesta por Antonio Pinto, el padre Blanco, el doctor Castillo y 2 españoles de apellidos Benavides y Farrufo. Después de estos hechos, los condenados fueron trasladados al paredón de fusilamiento, localizado en la plaza central de la ciudad. Antes de llevarse a cabo el acto de ejecución, Morazán le dictó su testamento a su hijo Francisco. En este, el general estipuló que su muerte era un asesinato y además declaró: «No tengo enemigos, ni el menor rencor llevo al sepulcro contra mis asesinos, que los perdono y deseo el mayor bien posible». Posteriormente, le ofrecieron una silla y la rechazó. Al general Villaseñor, que se encontraba sentado e inconsciente y bajo el efecto de un sedante, Morazán le dijo: «Querido amigo, la posteridad nos hará justicia». Morazán pidió el mando de la escolta, se abrió la negra levita, se descubrió el pecho con ambas manos y con voz inalterada, como quien da órdenes en una parada militar, mandó: «Preparen armas, apunten». Entonces corrigió la puntería de uno de los tiradores y finalmente gritó: «¡Apunten! ¡Fue!». La última sílaba fue apagada por una descarga cerrada. Villaseñor recibió el impacto de los plomos en la espalda y se fue de bruces. Entre el humo de la pólvora, se vio que Morazán alzó levemente la cabeza y musitó: «Aún estoy vivo». Una segunda descarga acabó con su vida.